Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Quiero compartirles nuevamente la palabra de Dios a todos ustedes. Damos gracias por su vida, por aquel que esté escuchando, por mi vida. Quiero empezar primeramente con una oración, pidiéndole al Señor por todos ustedes. Gracias Señor, gracias Padre Celestial, por este día que me permites de nuevo levantarme y vivir. En este momento, Señor, te pido por todos los que están escuchando tu palabra. Pido por ellos para que tú, Señor, los ayudes y sustentes sus vidas. En medio de cualquier circunstancia te pido que los alimentes de esperanza. Muchos de ellos, Señor, necesitan esa esperanza tan ansiada por sus corazones, ya que muchos de ellos han perdido toda la esperanza y el propósito de vivir. Asimismo, para conmigo dame la sabiduría, la claridad, el respeto por tu palabra para poder hablar y transmitir el mensaje que llegue a los corazones. Crea en nosotros, Padre Celestial, intenciones y motivaciones correctas, desinteresadas, sin afán de conseguir nada de nadie, sino solamente buscar tu gloria por medio de la palabra. Ayuda a todos los oyentes, a los necesitados, a los enfermos, sánalos. No los dejes solos ni los desampares. Consuélalos y levántalos. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen para iniciar a un salmo. El Salmo capítulo 3. Versículo 5. Dice la palabra de Dios: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Porque Jehová me sustentaba. Esta palabra sustento, sustentar, mis hermanos, nos habla acerca de la palabra hebrea, viene de la palabra hebrea samak, que quiere decir apuntalar, sostener, apoyarse en o agarrarse de, en sentido favorable. ¿Y esto de qué nos habla, mis hermanos? Que Dios es nuestro apoyo y de quien debemos estar apoyados, y Él es de quien debemos estar agarrados. Él es quien sostiene nuestra vida. Aquí el salmista dice: yo me acosté y dormí y desperté, que es el proceso natural que se vive en la noche. Todos nosotros llegamos a nuestras casas después de un largo día de trabajo y nos acostamos para descansar. Pero cuando nosotros nos acostamos, pues nuestros sentidos se apagan, por decirlo así. Nosotros perdemos el sentido de lo que está pasando a nuestro exterior cuando estamos dormidos. Quedamos en nuestro inconsciente. Quedamos inconscientes, quedamos en el subconsciente dormidos y no nos damos cuenta qué puede estar sucediendo a nuestro alrededor. A veces caemos en un sueño tan profundo que no nos damos cuenta ni del ruido, no nos damos cuenta si está lloviendo, si no está lloviendo, qué hora es de la noche, no nos damos cuenta de nada. Y aquí la palabra nos dice que yo me acosté y dormí y desperté, o sea, pude volver a abrir mis ojos, porque Jehová me sustentaba, Jehová me sostenía. Y aquí podemos ver, mis hermanos, cómo la palabra de Dios nos explica que Dios es quien sostiene nuestras vidas, aún cuando nosotros ni siquiera estamos conscientes, cuando ni siquiera estamos en nuestro sentido de la razón, por decirlo así. Cuando estamos dormidos, cuando estamos totalmente sumergidos en el sueño profundo, Dios, aún en medio de ese sueño profundo, Dios tiene cuidado de nosotros. Nos despertamos, dice el Salmo, porque Jehová, el Señor, nos sustentaba, me sustentaba, nos sostenía, nos apoyaba, nos fortalecía. ¿Cuántos de nosotros no le damos gracias a Dios por hoy haber despertado nuevamente? Pero hay muchas personas en este mismo momento que
se levantan y puede que no le den gracias a Dios porque están pasando una circunstancia bastante complicada, bastante angustiosa y desesperante. Y hoy quiero hablarles, mis amados hermanos, de cómo el Señor es nuestro sustento. El Señor es quien sustenta nuestra vida. El Señor es el que sostiene y fortalece nuestra vida. Él es el que sostiene nuestra vida. Debemos, mis amados hermanos, saber que hay un problema, hay una dificultad de confiar en Dios en tiempos de ansiedad o de angustia. Hay un problema de confiar en Dios en tiempos de necesidad, de aflicción, de ansiedad. Porque nos enfocamos más en nuestro problema y en nuestra dificultad que en el poder que tiene Dios, en el control que Dios tiene de todas las cosas. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros realmente conocemos a Dios y sabemos que Él es real, que Él existe, y tenemos una confianza plena en el Señor, nuestras almas descansan en Dios, reposan en Dios. El Señor Jesucristo enseñó en su palabra, en Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús. Y Él aquí nos da la promesa de que Él nos hará descansar. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, y el Señor mismo lo dijo también en este pasaje: venid a mí. Y la pregunta sería, si el Señor está diciendo en esta porción de la palabra que vengamos a Él, la pregunta sería: ¿dónde estamos en este momento que el Señor nos está invitando a que lleguemos a Él? ¿Estamos alejados de Él? ¿Estamos apartados de Él? ¿Cuál es nuestra posición hoy en día en la cual nosotros debemos tomar la decisión de salir de esta posición en la que estamos y venir al Señor para hallar descanso en Él? Debemos saber que en la palabra de Dios, que en lo que es la vida, el caminar con el Señor, muchas veces, y la mayoría de las veces, Dios demanda de nosotros que dejemos nuestra posición, una posición que tenemos en nuestra vida que a Él no le agrada. Nosotros, para poder conseguir algo en la vida diaria, o cuando nosotros necesitamos algo para algo diario, no sé, pues nosotros llamamos a la persona para que venga y esté cerca de nosotros para poder comprarle lo que necesitamos. Un ejemplo: si está pasando el señor que vende la fruta cerca de nuestra casa y nosotros queremos comprarle esa fruta para poder alimentarnos y degustar esos frutos, pues nosotros desde lejos lo llamamos y le decimos: señor de la fruta, venga, algo así, para que el del lugar a donde esté se acerque a nosotros y nosotros poder participar de lo que Él está ofreciendo. Y esta analogía la hago precisamente para ilustrar que nosotros debemos cambiar, nosotros debemos transformar de a donde estamos para poder acercarnos a Dios. No podemos pretender, mis hermanos, aceptar y querer las cosas de Dios sin movernos de nuestra comodidad. Estoy hablando de una vida moral y una vida de principios y valores. No podemos pretender que hallemos el descanso de Dios si primero no nos movemos y nos acercamos a Él. Nosotros somos los que debemos tomar la decisión de venir a Dios, de acercarnos a Dios. ¿Cómo podemos entonces nosotros hallar el descanso del Señor? Primeramente acercándonos a Dios. Ahora,
Al acercarnos a Dios, debemos entender que a quién nos estamos acercando, al Señor Jesús. Por eso debemos conocer al Señor Jesús. Cuando nos acercamos al Señor Jesús, ¿a qué nos acercamos? ¿Cómo nos acercamos al Señor Jesús? Es una buena pregunta. Sabiendo que el Señor Jesús no rechaza a nadie y que Él no excluye a nadie, mis hermanos, Él no excluye a nadie echa fuera. Pues nosotros nos acercamos precisamente porque estamos cargados y porque estamos cansados, trabajados, cansados de la vida. ¿Cuántas personas hoy en día no están trabajadas, cargadas, cansadas de las circunstancias que viven en sus vidas? Traiciones, engaños, angustias, situaciones familiares de opresión, pleitos, conflictos, peleas, alguna circunstancia económica, estrechez, problemas de drogadicción, de alcoholismo, problemas de familiares, de falta de reconciliación, de perdón, de que haya paz en el trabajo, y cuántas cosas no nos agobian y nos rodean a nosotros, hermanos, que nos generan precisamente un cansancio y que están constantemente batallando en contra de nuestro estado emocional, batallando en contra de la paz que tanto anhelamos, para precisamente generar lo contrario, lo que no es paz: angustia, depresión, tristeza, desespero. Y todas estas cosas nos trabajan y nos cansan, mis amados hermanos. Cuando nosotros venimos al Señor, entonces, que la palabra de Dios dice: venid a mí, tomando la decisión de que, de saber que en Cristo Jesús hay descanso, pues venimos a Él, ¿cómo? Confesando primeramente todas esas cosas malas que nos tienen en una circunstancia cansada, una circunstancia de desespero o de angustia. Vamos a llegar donde el Señor sabiendo que Él puede ayudarnos, que Él tiene la facultad y la capacidad de poder rescatarnos y librarnos. No vamos a llegar ante Dios con quejas ni murmuración, como muchos lo hacen, o haciéndole reclamos a Dios por nuestra situación. La manera adecuada para podernos acercar a Dios en medio del cansancio, de la falta de paz, de la confusión, es reconociendo que Él nos puede ayudar, y precisamente vamos a acercarnos a decirle: Señor, vengo ante ti para que me ayudes, para que sustentes mi vida, mi alma, y me ayudes en medio de esta circunstancia tan difícil que yo estoy pasando. Ahora debemos también entender que Dios está dispuesto a ayudarnos, pero Él está dispuesto a ayudarnos, pero Él muchas veces lo primero que quiere de nosotros, mis hermanos, para que hallemos descanso y para que hallemos esa liberación que necesita, por decirlo así, nuestra alma, ese descanso, es primeramente que nuestro interior sea renovado, que nuestro interior sea transformado. Venir ante Dios no solamente venir a hablarle, sino también entregarle a Dios toda nuestra vida, nuestro interior, depender totalmente de Dios, depender totalmente del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir con depender totalmente del Señor Jesús? Que yo ya no me voy a sustentar, o yo ya no voy a direccionar mi vida conforme a mi propia sabiduría, inteligencia o entendimiento. Un ejemplo: si yo tengo un problema de alguna deuda, por decirlo así, económica, con alguna persona, y me tiene opresionada esa situación, me tiene
totalmente angustiado y desesperado, me van a embargar, por decirlo así, me van a quitar ciertas posesiones para suplir esa deuda que yo debo, y yo estoy en una completa angustia y en un desespero y mi alma está inquieta por esa situación, van a llegar ofertas, muchas ofertas y muchos pensamientos que van a atravesar por nuestra mente, tales como cometer algún acto delictivo para poder obtener los recursos que yo necesito para pagar mi deuda. Van a haber ofertas de todo tipo para que yo pueda conseguir los recursos que yo necesito para pagar precisamente la deuda. Algún robo, una estafa, un engaño, pedir prestado a otra persona, pero en nuestro interior tener la intención de no pagarle, simplemente por salir del momento de que estoy viviendo de angustia ahorita. En la empresa, hacer alguna trampa, tomar posesiones de que no son mías, tomar posesiones de otra persona. En mi interior van a pasar todas estas ideas, en mis pensamientos van a pasar todas estas ideas de solucionar precisamente el problema, pero a mi manera. Debemos saber que el Señor aconseja en la palabra de Dios. El Señor aconseja hacer las cosas, solucionar las cosas que tengamos, tomar el camino de la vida conforme a un estilo que a Él le agrada, conforme a la justicia, la santidad, la rectitud y lo correcto. Pero muchas veces este camino es el camino más largo, es el camino más estrecho, y por eso no lo tomamos. Decidimos muchas veces tomar más fácil o con más ligereza el camino fácil y ancho que el camino que Dios nos quiere mostrar. Entonces muchas veces nos acercamos al Señor, venimos al Señor para que Dios nos dé descanso, pero no queremos aceptar las demandas que Él nos está haciendo. Debemos saber que si queremos que Dios nos acompañe en todo momento, aunque su misericordia es tan enorme que acompaña a muchas personas, pero ustedes deben saber y yo debo saber que lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos entreguemos a Él, que dejemos las conductas que a Él no le agradan para que vivamos para Él, Entonces, si estamos mintiendo, si estamos robando, si estamos adulterando, si estamos fornicando, si lo que estamos viviendo es consecuencia de alguna decisión que un día tomamos sin tomarlo en cuenta a Él, pues lo primero que Dios va a decirme cuando yo me acerco a Él: hijo, deja eso que a mí no me agrada, deja eso porque eso es lo que te está haciendo daño, deja el alcohol porque eso te está destruyendo la familia, deja de tomar lo que no es tuyo, deja de ingerir esa sustancia, deja de gastarte la plata en lo que no es necesario, deja de engañar a tu esposa, porque si no, mis amados hermanos, estamos nosotros excusando a Dios solamente para nuestra conveniencia, pero en el fondo no queremos a Dios con las intenciones y las motivaciones correctas. Simplemente queremos salir de la angustia y de la depresión y del atolladero en el que estamos metidos, pero no lo queremos a Él, porque sabemos que Él es un Dios bueno, es un Dios santo, y hace algunas exigencias si de verdad queremos vivir en Dios. Por eso el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios promete darnos el descanso. Dios promete darnos el descanso de nuestras cargas y de cómo nos está trabajando la vida hoy en día. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. En Isaías, mis amados hermanos, en Isaías 55:6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera:
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle entre tanto está cercano. Esta palabra en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. En la Palabra de Dios para Todos, versión Palabra de Dios para Todos, dicen: busque al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Entonces, el Señor Jesús nos está dando la oportunidad de que nos acerquemos a Él para que nuestra alma, que es la que está angustiada y desesperada en nuestro interior, pues haya un descanso, esté en paz, esté tranquila. Pero es necesario acercarnos a Él, llamarlo mientras haya oportunidad. ¿Por qué dice que mientras haya oportunidad? Porque va a llegar un día donde de pronto no haya la oportunidad de buscarlo. No sabemos en qué momento partimos de este mundo con el Señor, si es súbitamente en algún accidente o algún suceso. También llegará el día en donde los que se les dio la oportunidad de acercarse a Dios para que cambien sus vidas y se vuelvan a Dios, va a llegar un día en donde ya no habrá oportunidad, porque la oportunidad es en esta tierra. La oportunidad que tiene todo ser humano y el verdadero propósito que tiene todo ser humano en esta tierra es precisamente conocer a Dios y vivir para Dios y vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, mientras esté el tiempo indicado para que lo encontremos, para que lo busquemos. No lo busquemos solamente por interés, por sacarle a Dios lo que necesitamos y ya después no me acuerdo. Ya no me acuerdo de él, sigo en el mismo estilo de vida que llevaba, sin transformación conforme a lo que a Dios le agrada. Debemos saber que cuando vienen las angustias y las depresiones y muchas cosas que vienen que agobian nuestra alma, debemos saber que muchas de esas cosas son por nuestra manera de vivir, por nuestro estilo de vida. No debemos culpar a Dios por algo que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos decidido. ¿Cuántas personas no dicen: pero ¿dónde está Dios? Porque Dios no me oye. Si Dios es así o es asá, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tal persona me ofendió? ¿Por qué tal persona me maltrata? Y en muchos casos sí, es cierto que de pronto puede ser que no sea por alguna decisión o consecuencia de algo que yo hice, pero tampoco es culpa de Dios que otra persona que está haciendo algo malo y está viviendo una manera de vivir no tan buena y no tan correcta, y esto me está incomodando y esto está afectando mi vida. No debemos culpar a Dios por algo, por un hecho que una otra persona decidió hacer, porque volvemos al mismo sitio. ¿Dónde estaba o qué decidió esa persona cuando Dios, que nos ha estado hablando desde hace siglos por medio de los mandamientos, en tantas partes del mundo se ha hablado la palabra de Dios, todo el mundo conoce los mandamientos de la ley, los solo 10 mandamientos, todo el mundo los ha escuchado en algún momento? Pues Dios ha estado advirtiendo y ha estado invitando a las personas a que precisamente no cometan actos que afectan la integridad de otra persona. Entonces, ¿cómo vamos a culpar a Dios de algo que nosotros mismos estamos haciendo? ¿Cómo vamos a culpar a Dios de los desastres que hay en este mundo, cosas tan terribles que hay en este mundo, cuando somos nosotros como seres humanos que tenemos libertad de decidir entre lo bueno y lo malo, y que decidimos en la mayoría de las veces hacer lo malo, de todo tipo de males contra las personas? ¿Cómo podemos decir que Dios es el culpable de los actos que nosotros hacemos?
de ninguna manera. Y no falta quien diga de pronto, pero bueno, si Dios es poderoso y es bueno, ¿por qué no evita esas cosas? ¿Por qué no mete su mano y evita esas cosas? Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. El mismo Señor Jesús una vez dijo, si yo quiero que Dios venga y me defienda, o si yo quiero que combatir o pelear por mi vida, pues yo en este mismo día pediría que me enviaran un centenar de soldados de ángeles para que peleen por mí. Le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco. Pero el Señor no lo dispuso así. Él dijo, guarda tu espada en la vaina. ¿Para qué? Para dar ejemplo de cómo nosotros debíamos reaccionar ante aquellos que nos maltratan y nos hacen daño. Debemos saber que Dios sí tiene el poder y tiene la facultad de intervenir inmediatamente. Pero Dios, ¿por qué no lo hace? Porque en ese sentido tendría que hacerlo con todas las personas en todo el mundo, y Dios no es un Dios que nos haya puesto aquí en la tierra para manipularnos como robots. Él no nos quiere manipular, ni Él interviene en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque sería necesario hacerlo con todas las personas del mundo, porque todos hacemos mal, todos decimos mentiras, todos chismeamos, todos calumniamos, todos hacemos maldad, todos buscamos nuestro propio interés, ofendemos de muchas maneras con nuestra boca, con miradas, y tantas cosas. Cuando nosotros hablamos de que Dios no interviene en estas circunstancias, siempre hablamos de cosas que son escandalosas, como decir violación de niños, matanza de niños, y todas las cosas que suceden contra los más vulnerables e inocentes. Ahí es cuando las personas se preguntan, ¿y Dios por qué no interviene? Y voy a lo mismo, porque sería en ese caso intervenir en todos los casos de todas las personas del mundo, y Dios no quiere hacer eso. Dios quiere es que nosotros voluntariamente de corazón decidamos aceptarlo, decidamos un cambio de vida totalmente para no cometer la maldad. Ahora, yo lo que sí les voy a decir es que ¿ustedes creen que a Dios se le va a escapar aquel que viola a un niño? ¿Ustedes creen que Dios se le va a escapar a aquel que mata a un anciano? ¿Ustedes creen que Dios se le va a escapar a aquel que roba, aquel que hurta y asesina a las personas sin medir nada antes, con dolo y con sevicia? ¿De verdad creen ustedes que a Dios se le escapa? Que en el momento no intervenga y haga nada no quiere decir que la justicia de Dios no caiga. Hay un tiempo especificado para hacer justicia a cada persona, pero la va a hacer en manera totalitaria y general. ¿Qué quiere decir totalitaria y general? Que lo va a hacer en un momento en donde todo el mundo será juzgado en un mismo momento. Así como también hay otros que serán rescatados y llevados con Dios en un mismo momento. Pero aquellos que no decidieron arrepentirse precisamente de sus maldades y de todo lo que hacían en contra de los niños y todas esas atrocidades que estamos hablando, pues si no decidieron arrepentirse, pues han tomado una decisión que los llevará a una condenación eterna. Dios es un Dios justo y a esto no se les pasará. Por lo tanto, debemos saber, mis hermanos, que esto debe ser un consuelo y un aliento para nosotros, para que nuestra alma descanse, porque Dios nos está llamando a que, mis hermanos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero el descanso que da el Señor es un descanso del corazón. Muchas veces queremos que Dios nos quite de encima el problema que tenemos y ya. No, Dios quiere es que entendamos que debemos entender que en este mundo habrán no solamente una aflicción, habrán muchas aflicciones, pero Dios quiere prepararnos y capacitarnos internamente a que estemos en paz y en descanso aún en medio de cualquier circunstancia. Que tengamos esa fortaleza y ese vigor de enfrentar todas las cosas con gozo y con paz y tranquilidad.
haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que Dios quiere tratar con nuestro corazón. Por eso es que Dios quiere tratar con nuestro interior. Por eso es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos a Él mientras haya oportunidad. Para que aprendamos a vivir y a caminar esta vida correctamente. Y no estar por la vida en todo momento en depresión, en angustia, como si nunca hubiera una esperanza, como si nunca hubiera o fuera a haber un descanso para la humanidad, para las almas de los seres humanos. Hoy quiero decirles que sí hay esperanza, que hay un descanso para toda persona, para todas las almas de las personas, y este descanso está en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer? Venir a Él, pero venir a Él rendido, no venir a Él con anarquía y rebeldía, imponiendo nuestras condiciones. No, aquí el que pone las condiciones es el Señor. Sigue diciendo el pasaje de Isaías, mis hermanos, en Isaías 55:7. Deje el impío su camino. Y aquí ya está siendo claro el Señor. Deje el impío su camino. ¿Qué hay que hacer? Dejar eso. Cuando la palabra de Dios me habla de impío, me habla de una persona moralmente mala, una persona impía, malvada, perversa, que está perturbada, que está equivocada en el camino que está viviendo, que está por un camino torcido, desviado, con un pensamiento totalmente alejado de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, lo primero que el Señor nos dice que es: deje su camino, deje el impío su camino, deje el malvado las cosas malvadas que está haciendo, deje ya ese estilo de vida que está llevando y que lo está llevando a un tormento mental y un desequilibrio emocional en su corazón, que lo está llevando a no tener paz, que le está destruyendo su familia. Deje ya eso. No tome tampoco venganza por su propia mano, que es que él me traicionó, pues entonces yo voy a hacer lo mismo. No, deje ese camino de estar pensando que la solución es hacer lo mismo que el que me hizo la traición o el engaño a mí. Deje de estar pensando que el engaño se soluciona con otro engaño, porque es que usted está incurriendo en la misma maldad. Si usted se quiere acercar a Dios y quiere ver resultados, deje usted que Dios trate y que Dios haga el trabajo que tenga que hacer. No se crea más sabio ni quiera ayudarle a Dios. Deje que Dios haga. Venga Él rendido para que pueda su alma descansar y confíe en el Señor, que Dios hará. Dios hará a su tiempo. Ahora, para que usted también tenga tranquilidad, no esté ansioso ni desesperado, usted debe saber que Dios hará las cosas a su tiempo y que Dios hará las cosas a su manera, no a su manera ni a su tiempo. Usted debe aprender, y yo debo aprender a esperar en Dios. Pero lo que hay que hacer y lo que Dios me demanda es que deje el impío su camino. Dejemos de estar en un camino equivocado. Dejemos de estar haciendo la maldad. Dejemos de estar pensando en pagar con la misma moneda. Dejemos de estar pensando que las penas se curan con el alcohol, porque es que el alcohol ahoga las penas. Pues el que va a terminar ahogado es usted, desesperado y angustiado, porque el alcohol no es la solución, ni las drogas es la solución, ni el estar acostándose con muchas mujeres para sanar una traición es la solución. Ese no es el descanso que ofrece el Señor. Jesús enseñó en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz, dice, mi paz, o sea, hay una paz que Él tiene. Mi paz os dejo, mi paz os doy, o sea, ya está. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces hay dos clases de paz: la paz que viene de Dios, pero hay una paz que también da el mundo. Y de aquí debemos analizar muy bien qué distingue y cuál es el contraste entre las dos clases de paz de la cual está hablando el Señor. Pues la paz que Jesús ofrece es una paz desde adentro del corazón, desde la transformación que Él ofrece desde el corazón,
obedeciéndolo y sometiéndonos a sus exigencias y a sus demandas. Mientras que la paz que ofrece el mundo es todo lo contrario. Es una paz exterior, sin sometimiento ni nada, simplemente dándole rienda suelta a lo que creemos que es lo que hay que hacer, sin tener en cuenta a Dios. Pues cuando venimos al Señor Jesús a que Él nos dé descanso para nuestras almas, pues debemos saber que Él también nos va a demandar que nos arrepintamos, que dejemos las cosas que a Él no le agradan. Entonces sí hay condiciones, sí hay bendiciones que son condicionales. La bendición del descanso del Señor va condicionada a que nosotros nos sometamos y nos rindamos a su voluntad y que dejemos de hacer la nuestra. Sigue diciendo el pasaje: y el hombre inicuo sus pensamientos, y el hombre inicuo sus pensamientos. La palabra inicuo viene de la raíz hebrea aven, que significa jadear, afanarse, vanidad, maldad. Esto significa inicuo, jadear, una persona que a toda hora se queja, que a toda hora jadea como los caballos o como los burros, que constantemente están relinchando y pataleando y siendo rebeldes en sus pensamientos. Deje de estar pataleando y peleando contra Dios. Deje de estar siendo un rebelde contra Dios. Es que yo pienso que tal cosa. Yo pienso que es que eso ya es extremismo. No es extremismo, es la vida que Dios demanda. No es fanatismo. Que si vamos a hablar de fanatismo, pues cada quien es fanático de algo en la vida. Ahí están los fanáticos de los equipos. Ahí están los fanáticos de ser borrachos todos los fines de semana. No me diga que eso no es fanatismo. Trasnocharse toda la noche para tomar simplemente una botella de alcohol. Eso es fanatismo. Fanatismo, pero a su manera, en lo que usted está pensando. Ahora, si ustedes nos llaman fanáticos a nosotros porque nosotros leemos la Biblia, porque queremos seguir a Dios, porque no queremos desobedecer a Dios y más bien seguirlo y hacer su voluntad, en vivir una vida correcta, en ser fieles, en cuidar nuestra salud, porque dejar de tomar es cuidar la salud. O es que ustedes no saben que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Dejar de fumar, cosas, bueno, no tan graves, por decirlo así, pero ¿qué me dice de dejar de engañar a la esposa, de dejar de robar, de dejar de engañar, de ser traicionero, de dejar de ser un estafador? ¿A dónde está el fanatismo en eso? No entiendo. ¿De qué fanatismo me están hablando cuando yo voy y levanto mis manos y adoro a Dios? Ustedes no le cantan al mundo y al reggaetón y al sexo. Entonces, el mundo no le canta eso. Entonces, ¿dónde está el fanatismo? Entonces, deje el hombre impío el hombre inicuo sus pensamientos. Esos pensamientos de anarquía y de rebeldía, de argumentos contrarios a lo que es Dios, a lo que es la vida de Dios. Pero es que el marxismo dice tal cosa, pero es que el de la teoría de la evolución dice tal cosa, pero es que el tal libro dice tal filósofo dice esto. Y usted es capaz de seguir a un hombre, ahora ¿por qué no es capaz de seguir a Dios, que es el creador de todas las cosas y es bueno? O sea, no, eso es un pensamiento totalmente distorsionado. Pues que a Dios no lo veo. Pues ¿cómo lo va a ver? O sea, Dios es imposible que uno lo vea, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Aparte, si Dios se pudiera ver, si Dios se pudiera totalmente centrar o ¿cómo se dice? Resumirlo en una sola objeto o algo así, sería imposible, porque Dios es tan poderoso que no cabría en ningún lado. Por eso Dios es espíritu,
que Dios quiso manifestarse y hacerse carne por medio de su Hijo, que Él es la imagen del Dios invisible, es diferente. Pero Dios no se puede concentrar en una sola cosa. Es como aquel que pinta un cuadro, pues Él no se puede meter al cuadro porque Él es muchísimo más grande que el cuadro que pintó. Es lo mismo. Y Dios es espíritu, Dios está en todo lugar, Dios está en todo momento con nosotros. Pues hay que dejar esa clase de pensamientos y rendirnos a lo que Dios dice, sabiendo que Él es el Dios verdadero. Y vuélvase a Jehová, dice, o sea que sí debe haber una acción de volvernos a Él. Cuando dice volvernos a Él, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos mirando para el sur, Dios está en el norte. Voy a ponerles una ilustración. Dios está en el norte y nosotros estamos mirando para el sur. Volverse a Dios es dejar de mirar para el sur, dar la media vuelta y ahora mirar a Dios. Eso significa arrepentimiento. Dejar nuestro estilo de vida y volvernos al estilo de vida que Dios demanda, que Dios habla, que Dios dice. Dejar de estar en nuestros pensamientos y en nuestros razonamientos y estar aceptando y viviendo los razonamientos y la voluntad de Dios. Dejar de mirar la vida o la manera correcta de vivir según nuestros propios pensamientos y más bien aceptar la que Dios quiere. Volvernos a Dios, estar cerca de Él. Y dice, el cual tendrá de Él misericordia y al Dios nuestro, volvernos al Dios nuestro, el cual Él será amplio en perdonar. Vemos dos atributos aquí del Señor: misericordia y perdón, necesarios para el descanso de nuestra alma. ¿Qué tan necesario, mis amados hermanos, es el perdón y la misericordia de Dios para que nuestra alma de verdad tenga descanso? Cuando una persona realmente tiene la experiencia del perdón de Dios, ha creído en el perdón de Dios, su alma inmediatamente descansa, porque todos los delitos que cometió, al Dios perdonárselos, es como si se le quitara esa carga de encima de lo que llevaba de culpabilidad. Y aunque sí, ciertamente nosotros somos culpables, pero de esto consiste precisamente la misericordia de Dios, el amor de Dios, en que Él es amplio en perdonar, es extenso en perdonar, en borrar nuestras maldades y nuestros pecados. ¿Cómo lo hace? Por medio del sacrificio de Jesucristo. Por eso envió Dios al mundo a su Hijo. ¿Para qué? Para que esas cargas, ese cansancio que nosotros tuviéramos, lo depositemos encima de Él. Lo depositemos encima de Él. Y como Él murió por esos pecados y esos errores, pues en ese momento son borrados. Cuando nosotros creemos en esa obra, en ese sacrificio, y que por medio de ese sacrificio Dios es el que Dios perdona nuestros pecados, se paga nuestra deuda, en ese momento nosotros se nos quita esa carga y hay un descanso para nuestra alma. Hay un descanso para nuestra alma y ya podemos tener paz con Dios. Ya podemos tener paz con Dios. Es por medio de la misericordia y el perdón de Dios que nuestra alma encuentra el descanso que tanto necesitamos. ¿Cuánto descansa una familia cuando dos familiares que estaban en pleito se reconcilian? Pueden volverse a reunir, a compartir en diciembre, compartir alimentos, porque eso es lo que hace el perdón. Quita totalmente toda carga y todo ambiente de tensión o de ambiente tensionante. Descarga y alivia nuestra alma. Vuelve un gozo y una alegría de poder volvernos a reunir con nuestros familiares sin ningún tipo de pleito. Eso es lo que hace la reconciliación, crea la paz. La paz viene acompañada siempre de un gozo, de una alegría y de poder estar cerca siempre de todas las personas. Lo mismo, mis amados hermanos, es con Dios. Nosotros estamos en pleito con Dios y en pelea con Dios constante. Cuando nosotros venimos a Él, nos acercamos a Él y cambiamos ciertas conductas por las cuales estamos peleando contra Dios, porque Dios está en desacuerdo con algunas conductas de nosotros,
y le pedimos perdón y Él nos perdona, en ese momento, por medio de la fe en Cristo Jesús, en ese momento hay un descanso en nuestra relación con Dios, hay paz para con Dios. Y aparte de eso hay una paz en el corazón y vuelve un gozo a nuestro corazón de que como ya estamos reconciliados con Dios, hay esperanza de estar con Él, de estar cerca de Él, de hablarle en todo momento, de tener relación con Él. Él se convierte inmediatamente en nuestro sustentador de nuestro corazón. ¿De qué? De fortaleza, de ánimo, de alegría, de gozo, de esperanza, de dirección, de guía, de luz. Ahora, yo no les voy a decir que no vayan a haber problemas y ya no vayan a haber circunstancias difíciles, pero ya la cosa cambia, porque antes, igual manera antes de Cristo las teníamos, pero no teníamos la guía y la dirección de Dios, la fortaleza y el ánimo y la esperanza de Dios. Ahora sí la tenemos, lo cual Dios nos da herramientas para enfrentar la angustia, la depresión y las circunstancias de la vida. Por eso es que Jesús es el descanso de nuestra alma, porque aunque hayan circunstancias que agobien nuestra vida totalmente, como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia, la compañía de Dios, la compañía que hoy tenemos de Dios, esa compañía que nos va a decir, ojo con hacer eso, porque eso va a afectar la vida de otra persona. Entonces, Dios es el que me hace evitar que yo cometa ciertas maldades que puedan crear en otra persona pensamientos de que Dios no existe, porque por eso el mundo está como está. Cuando alguien comete algún delito o algún crimen, pues va a afectar también la fe de otra persona, porque la persona va a asumir que Dios no existe porque le pasó una violación, porque le pasó un maltrato, cuando el culpable es aquel que, por rechazar y evadir que Dios es real, cometió un crimen y cometió un delito pensando de que nada va a pasar y que es normal y que no van a haber consecuencias por sus actos. Yo les digo, sí hay consecuencias por los actos y se van a pagar todos delante de Dios. Por eso la invitación del día de hoy es, mis hermanos, si queremos hallar descanso para nuestras almas, debemos venir al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Él sí nos promete darnos descanso en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro interior, aunque todavía hayan circunstancias externas que nos quieran quitar la paz. Él es el sustentador y Él es el que sostiene nuestra paz. Él es el sustentador de nuestra alma. Él es nuestra porción. Él es nuestra compañía en medio de cualquier circunstancia. Vengamos a Él, pero no nos quedemos en la misma ubicación o en la misma conducta que cuando no nos habíamos acercado a Dios. Entendamos que Él nos va a hacer exigencias para que no solamente nos acerquemos en un momento a Él, sino que podamos estar de continuo cerquita de Dios y que Él sea nuestro acompañante para siempre, que esa es la promesa de Dios. Para terminar, mis amados hermanos, para terminar, la palabra de Dios dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, del perdón gratuito, de la misericordia gratuita. Dios da su salvación gratuitamente, gratis. No es por obras para que nadie se gloríe. Él da la salvación gratuitamente. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Dios está nuestro oportuno socorro. En toda circunstancia difícil, Dios es nuestro oportuno socorro. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Él no nos va a hacer, Él no va a hacer esto exigiéndonos ni plata, ni oro, ni dinero, ni nada. La única condición que pide es obediencia y sometimiento a su voluntad. Pero acerquémonos confiadamente ante Él.
sabiendo que Él no rechaza a nadie. Vengamos ante Dios sabiendo de que Él no echa fuera a nadie, y Él dará descanso para nuestra alma. Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan todos un excelente día. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda